Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de los entrevistados y no reflejan necesariamente los puntos de vista del canal Teleamiga Internacional. Buenas noches. A partir de hoy en Teleamiga Internacional, Televisión de Valores, iniciamos este ejercicio democrático. Espacio para los candidatos y sus propuestas. La fórmula que vamos a utilizar es la siguiente: 1 minuto para la presentación, su hoja de vida, en qué se van a centrar en el ejercicio de su Senado, de su Cámara, un tema sorpresa para desarrollar, un mini debate y 1 minuto para cierre. Quiero saludar al doctor Germán Fernández, Polo Democrático Alternativo. Bienvenido. Adolfo, buenos días. Mi nombre es Germán Fernández, soy candidato por el Polo Democrático Alternativo al Senado de la República, número 16. Soy médico de profesión de la Universidad del Rosario y he ocupado cargos técnicos en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Trabajo y también en la empresa privada. Acompaño todas las propuestas del Polo Democrático, pero mi fundamento para pertenecer al Congreso de la República se da sobre la base del trabajo en el tema de la salud, que es la mayor preocupación del conjunto de los colombianos, la seguridad social y el estado de bienestar para todos los compatriotas. Gracias, doctor Germán Fernández. Senador Fernando Tamayo. Sí, muy buenos días. Soy Fernando Tamayo, economista especializado en finanzas privadas y en seguridad nacional. Soy senador de la República. Comencé mi tarea política siendo concejal de Paipa durante 6 años, luego fui concejal de Bogotá durante 6 periodos, luego representé a la capital de la República en la Cámara de Representantes durante 16 años y hoy estamos ejerciendo la representación del Partido Conservador en el Senado de la República. He centrado mi quehacer político en una labor de servicio a las personas, a las familias, a las comunidades y en una gestión permanente ante las entidades del Estado para comprometer al establecimiento en la atención de los problemas de las comunidades. Ha sido un trabajo permanente, ha sido un trabajo muy duro, pero con mucho resultado, con mucha eficacia. Y por eso queremos seguir adelantando esta labor y aspiramos a contar con los colombianos marcando el número 6 frente al logo de la C en el tarjetón del Senado de la República. Gracias. Jorge Alirio, Ángel Alirio Moreno, Opción Ciudadana. Soy Ángel Alirio Moreno, aspirante al Senado, soy el número 1 de Opción Ciudadana, soy abogado de la Universidad Libre, tengo especialización en gerencia pública de la Universidad de Santander y un posgrado en gerencia de empresas de la Universidad Politécnica de Valencia, España. Inicié mi carrera política como concejal de Barbosa hace 27 años, de Barbosa, Santander. He sido diputado del departamento de Santander, directivo del partido, fundador del partido, organizador de esta opción política colombiana. Creo que fundamentaré mi trabajo en la construcción del Instituto de la Paz, una entidad pública que se encargue de administrar toda la política pública del Estado en la construcción de la etapa del posconflicto para que atendamos las necesidades sociales y materiales del pueblo colombiano. Gracias. Jorge Londoño, senador de la República, Alianza Verde. Bueno, soy Jorge Eduardo Londoño, el número 12 en el tarjetón para el Senado de Alianza Verde. Estudié en la Universidad Externado de Colombia, hice un posgrado en el Instituto de Estudios Europeos en Torino, posteriormente en Alicante hice una especialización, en Madrid hice la maestría, estamos terminando el doctorado y nuestro principal tema, fundamental tema, es la autonomía territorial. Este país no va a funcionar por más políticas públicas que se incrementen si no discutimos algo que es importante como lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial. Gracias. Tema sorpresa, candidatos al Senado hoy en De Frente con la Democracia.
Dice aquí estatuto de posición. Me imagino que debe ser de oposición. La posición es la que usted asume en el Por en supuesto. el programa. El ejercicio de la oposición es uno de los elementos fundamentales de la democracia. Si no existe un estatuto de oposición en el que venimos insistiendo desde hace mucho tiempo, no existen las garantías suficientes para que se pueda hacer planteamientos diversos a los que tiene el gobierno nacional o quien está ejerciendo el poder político a nivel nacional y en las regiones. De manera que el Polo Democrático ha venido insistiendo en el estatuto de la oposición desde hace mucho tiempo y hemos encontrado una resistencia insólita para que se defina y se establezca. Forma parte además de todas las convenciones internacionales que se le dé en el escenario de la democracia a la oposición un papel preponderante y se le den las garantías para el ejercicio. Vea usted, por ejemplo, Adolfo, a nivel de los medios de comunicación. Esto que ustedes hacen es un ejercicio democrático. Sin embargo, nos gustaría que lo hicieran los demás medios de comunicación. 30 segundos para el mini debate. Bueno, yo creo que es importante que en Colombia se tenga un estatuto de la oposición que pueda ejercer su función a cabalidad. Se ha avanzado bastante, pero creo que falta aún institucionalizar más esta función. Algunos partidos lo han tomado más como una función de choque, como una función de enfrentarse al gobierno. Creería que no es eso, pero ojalá podamos avanzar en la próxima legislatura dándole al país un estatuto estructurado y válido para el tiempo que estamos viviendo. Gracias, doctor Tamayo. 30 segundos, doctor Ángel Un Arilio estatuto Moreno. de oposición está contemplado en todas las democracias del mundo, pero para que no sea letra muerta en Colombia, lo primero que hay que esconder es el tarro de la mermelada para que el zoológico político que hay en el Congreso no siga alimentando el clientelismo colombiano. ¿Qué sacamos con establecer un estatuto de oposición si seguimos con esa compraventa de conciencias de congresistas que no hacen su labor legislativa, sino se dedican a contestar a lista y a ir a golpear en los ministerios a pedir contratos? 30 segundos, doctor. Bueno, Juan cuando Orlando. se habla de los congresistas, yo quiero aclararle a la opinión pública que son algunos congresistas, no todos somos lo mismo. Irving Fletcher escribía un libro muy hermoso que se llamaba La Tolerancia y decía que lo importante en una democracia es que las minorías tengan la capacidad y todas las garantías para que cuando sean mayoría respeten igualmente a las minorías. Y eso es lo que debe hacer un estatuto de la oposición, que desafortunadamente pues no hemos podido elaborar y que se hace necesario que el Congreso legisle sobre ello. Gracias. Tema sorpresa, doctor Fernando Tamayo. Reelección presidencial. Vamos a asistir al segundo episodio de una reelección presidencial. Creo que las dos experiencias vividas, la primera con Álvaro Uribe y la segunda con el actual mandatario, le han dejado al país unas lecciones que ojalá se aprendan. Yo no soy muy partidario de la reelección. Creo que le impide al gobierno desarrollar el programa de la primera fase a cabalidad y genera desconfianza en los demás sectores para participar en el evento democrático. Creería que para el país es mejor alargarle el periodo al presidente de la República a 6 años y que podamos eliminar este sistema de la reelección. Creo que al país le iría mejor con un sistema presidencial de 6 años, tiempo en el cual puede desarrollar un programa a cabalidad y evitaríamos toda esta dificultad que hemos vivido en los últimos tiempos. Gracias. Mini debate, doctor Germán Fernández. Sí, la reelección evidentemente no se ha evidenciado como la mejor opción para Colombia. Tampoco considero conveniente que la reelección se dé de manera indefinida para los congresistas, en la medida en que se establecen gamonalismos a perpetuidad en las diferentes regiones o inclusive en el país. Y se establecen como dueños del electorado. Y tampoco coincidimos con la apreciación del delfinazgo. Gracias. Doctor Ángel Arilio Moreno. La reelección acabó con la arquitectura constitucional que acordamos en la Constitución de 1991.
Por lo tanto, no fue buena para la sociedad colombiana. Lo que debemos hacer es quitarla del ordenamiento constitucional colombiano y hacer una revisión a conciencia entre todos de la Constitución frente a ese tema. En lugar de reelección, reeducación del pueblo colombiano para la democracia. Gracias. Doctor Jorge Londoño. Sí, creo que estamos todos de acuerdo en que la reelección no ha sido buena para el país en una estructura constitucional presidencialista y centralista como la que tenemos. Es imposible que se haga un proceso de reelección con todas las garantías para quienes no estamos en el gobierno. Por eso nos parece que la propuesta que en primera instancia plantea el senador Fernando es obvia. Se podría ampliar el periodo presidencial a 6 años y seguramente que ello sería mucho mejor que la reelección. Gracias. Tema sorpresa, doctor Ángel Alirio Moreno. Proceso de paz, diálogos de La Habana. Los diálogos de paz, el proceso de paz que se desarrolla en La Habana, está sobre la premisa de que nada está acordado hasta cuando todo esté acordado. Esto yo lo interpreto como la posibilidad de que ya hay un todo acordado y que los colombianos no lo conocemos. Lamentable que los partidos políticos no tengamos acceso como representantes del pueblo colombiano a lo que se está discutiendo en La Habana y tengamos acceso al temario que se discute. Nosotros, personalmente, particularmente yo como presidente del partido y como hoy candidato al Senado número 1 de Opción Ciudadana, le pedí al presidente de la República que nos permitiera acceder a la mesa de conversaciones de La Habana y fue imposible. No se ha permitido a los partidos políticos participar del desarrollo de los diálogos y consideramos importante, porque los colombianos no podemos estar ausentes de lo que se está discutiendo y solo se discute lo que plantea el gobierno que representa un sector del establecimiento de la oligarquía colombiana y la guerrilla. Gracias. Mini debate, doctor Jorge Londoño. Bueno, la paz es un valor fundamental de cualquier sociedad. Nosotros, los verdes, obviamente apoyamos el proceso de paz. Nos la hemos jugado con esta propuesta y con este itinerario del gobierno, pero creemos que hay un reto grandísimo y es el posconflicto. En el posconflicto los colombianos vamos a tener que hacer uso de nuestra imaginación, de nuestra tolerancia y por eso es importante el nuevo Congreso. El Congreso del 9 de marzo tendrá esa responsabilidad, la responsabilidad de una nueva ley de la salud, de educación. Quienes como yo vivieron en zonas de paz, rogándole a mi Dios cada día para que nuestro Padre regresara, sabemos el valor de la paz. Gracias. Mini debate, doctor Germán Fernández. Sí, hay una agenda que desconocemos los colombianos que se está discutiendo en La Paz, en las mesas de paz en La Habana. Los partidos y el polo democrático ha venido insistiendo ante el presidente de la República en que se evidencie los contenidos de lo que se está en discusión. Sin embargo, vemos que hay una distorsión en los términos cuando se habla del posconflicto, como si en las sociedades fueran a desaparecer los conflictos. Lo que queremos es que desaparezca el conflicto armado, pero el conflicto va a ser el motor social de las sociedades, de la nuestra y de todas las demás, de manera que ubiquemos los términos como corresponde. Gracias. Doctor Fernando Tamayo. Bueno, yo creo que la paz es un anhelo de todos los colombianos y estamos esperanzados de que de este diálogo obtengamos un avance en ese sentimiento, en ese querer. Quisiera proponerle al gobierno e insistirle, porque ya lo hemos hecho, que definamos un sistema de información de tal manera que los colombianos vayamos conociendo los términos de los avances que se han tenido. Me preocupa que nos pretendan llevar al final a una sorpresa que conduciría quizá a más conflicto. Gracias. Tema sorpresa, con su venia, doctor Moreno. Doctor Londoño. Crisis del campo. Bueno, primero hacer claridad en que cuando hablamos del posconflicto, obviamente es el posconflicto armado, no el otro tipo de conflicto. Insistimos, la crisis del campo no es una crisis de ahora, es una crisis que se ha dado en la historia de nuestro país, debido a una falta de claridad en la política pública del campo. Pero dentro de este sistema centralista podrán esbozarse y podrán esgrimirse los diferentes programas, pero si las autoridades territoriales no tienen autonomía para solucionar este grave problema,
no se podrá hacer. El valor de los insumos, el problema del mercadeo, el contrabando, la falta de asistencia técnica, la falta de acceso al crédito, la falta de organización de nuestros campesinos son problemas que hay que resolver, pero dentro del ámbito territorial, 4 billones de pesos que va a tener que gastar el gobierno, si lo hace desde Bogotá, va a ser absolutamente imposible. Mini debate, doctor Moreno. Hay que resolver primero el conflicto de la propiedad y la tenencia de la tierra. En Colombia no se ha resuelto eso y pienso que fundamentalmente el conflicto que vivimos los colombianos tiene sus raíces en el tema tierra. El Estado colombiano debe fijar una política pública y a eso nos tenemos que comprometer todos, a desarrollar esa política pública ahora que venga toda esa agenda, ese desarrollo de la agenda de La Habana y entonces definamos cómo vamos a manejar la tierra. Mini debate, doctor Germán Fernández. Sí, nadie como el polo alternativo ha señalado la enorme crisis en el campo, de los cafeteros, los cacaoteros, de todos los productores de Colombia. En eso han influido una carencia de políticas por parte de quienes han manejado históricamente el poder político en Colombia, han descuidado completamente el campo y ahora tenemos además el ingrediente de los TLC, que nos va a colocar a todos los sectores productivos de Colombia en una situación de desventaja. Gracias. Doctor Fernando Tamayo. Bueno, sencillamente es el resultado de un olvido que tuvo el gobierno durante mucho tiempo de los campesinos colombianos. Es necesario una nueva política que contemple todo lo que se ha dicho en esta mesa y finalmente un sistema de mercado que garantice al productor por lo menos recuperar el costo de producción. Me parece que ahí se centra el gran conflicto. Hoy llega un campesino a vender su producto y le pagan lo que se les da la gana a los intermediarios y no podemos continuar en esa manipulación. Gracias. Minuto de cierre, doctor Jorge Londoño, invitando a los electores a participar en la jornada del próximo 9 de marzo. Bueno, esta jornada del 9 de marzo es una jornada muy importante. El Congreso tendrá la responsabilidad de tratar temas sobre la legislación del posconflicto armado, sobre el tema de la educación, sobre el tema de la salud y sobre el tema de una verdadera política pública para el campo. Por eso los ciudadanos y las ciudadanas deberán elegir congresistas de carácter, congresistas independientes que tengan la capacidad de decir sí al Ejecutivo cuando las cosas sean buenas, pero igualmente de expresar su voto negativo cuando no sean convenientes para las ciudadanas y los ciudadanos. Y en el número 2 del Partido Verde, nuestra propuesta es vigente y nuestro compromiso es imperecedero. Gracias, senador Jorge Londoño. Minuto de cierre, doctor Ángel Alirio Moreno. Bueno, como el número 1 de Opción Ciudadana, la opción que tiene este país para cambiar las cosas, yo quiero invitarlos a que nos ayuden, a que me ayuden a llegar al Congreso, porque no formo parte de la zoopolítica colombiana, no soy ni delfín ni dinosaurio de esta política que es la responsable del estado de cosas, de la crisis, de la violencia que vivimos en los últimos 50 años, del robo al erario público, de la forma en que han saqueado los recursos, de la forma en que han maltratado nuestros recursos naturales. Por eso los invito a que me den la oportunidad de llegar al Congreso. Yo no voy por 2 camionetas blindadas al Congreso para luego mandarle polarizar los vidrios y no atender a nadie. Yo voy a legislar y a hablar por el pueblo colombiano para que cambiemos este estado de cosas, para que ayudemos a definir qué clase de país le vamos a dejar a nuestros hijos, qué le vamos a dejar a los hijos de sus hijos, a los hijos de nuestros hijos, a las próximas generaciones. No le podemos dejar este país que hoy está. ¿Número en el tarjetón? Número 1 en el tarjetón. Doctor Germán Fernández. Yo invito a los colombianos a que, si quieren que los gobiernen bien, que voten bien. No pueden seguir votando por los mismos que han gobernado el país, que nos tienen en la condición en la que estamos. De manera que la opción es votar por opciones completamente nuevas. Yo propongo que si queremos un tema de salud que afecta a todos los colombianos, porque en esto los ricos también lloran, votemos por Polo Senado número 16. Es mi bandera. Pero tenemos además las banderas que popularmente representa el Polo Democrático Alternativo. Si quiere que lo gobiernen bien, vote Polo. Gracias, doctor Germán Fernández. Senador Fernando Tamayo. Bueno, el país me conoce como un político serio, como un político eficaz,
como un político que a lo largo de 40 años de estar interviniendo en distintos estamentos, he mantenido una posición clara, recta, transparente, sin conflicto de ninguna naturaleza frente a la sociedad o frente al Estado. Los temas en los cuales me he ocupado y que aspiro a seguir trabajando se centran en defender la estructura de la familia como base fundamental de la sociedad, en el trabajo que hay que desarrollar con la juventud. Me preocupa lo que está ocurriendo con los jóvenes, se han vuelto violentos, se han vuelto demasiado complejos porque sencillamente no ven un futuro claro para sus vidas y eso los lleva a actuar de cualquier manera. Seguiremos trabajando en función del campo. Yo soy de origen campesino y conozco las dificultades del campo. Ya estamos implementando una política con recursos, definiendo unos compromisos del Estado y aspiramos en la próxima legislatura a seguir trabajando porque Colombia logre un equilibrio en todos estos estamentos. ¿Número en el tarjetón? Me correspondió el número 6 frente a la C del Partido Conservador. Marquen esa casilla, que ahí hay una representación eficaz y leal con los colombianos. De frente con la democracia, primero en Teleamiga Internacional Televisión de Valores. Espacio para los candidatos. Gracias, doctor Germán Fernández. A usted, Adolfo. ¿Me Muchas repite gracias. su número del tarjetón? Polo Senado 16. Gracias, doctor Fernando Tamayo. Adolfo, lo felicito por estos programas. Me correspondió en el tarjetón el número 6 frente al logo de la C. Gracias, doctor Moreno. Adolfo, muy amable. Recuerden, hay una opción ciudadana número 1, Ángel Alirio Moreno Mateo. Gracias, senador Londoño. Gracias a la teleaudiencia, a los ciudadanos y los ciudadanos, a usted, Adolfo. Mi número es el 2 en la Alianza Verde, el Girasol. Feliz noche para todos.